La verdad es que todos caemos en la pereza a veces. Y es que a veces cuando estoy viendo la tele o cuando estoy jugando a la Play o cuando estoy simplemente sin hacer nada, apetece estar ahí, ¿no? Sin hacer nada. Pero es que luego surge la culpa porque hay algo que debería haber hecho, pero en vez de hacer eso, he hecho otra cosa o no he hecho nada, he perdido el tiempo. Así que hoy te voy a hablar de esa pereza, qué es y cómo surge, y te voy a dar varios consejos para vencerla. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy psicólogo Javier Leñán y esto es un espacio en el que hablo de ti. Vamos a empezar intentando entender qué es la pereza. Y es que si le preguntas a alguien qué es la pereza, te va a responder seguramente algo así como falta de ganas. Ya, pero falta de ganas, ¿por qué? Y ahí probablemente te responda por placer, porque te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Aquello con lo que estás perdiendo el tiempo es algo que te gusta, que te produce satisfacción y placer. Y es cierto que aquello con lo que estoy perdiendo el tiempo pues me produce cierta satisfacción, ¿no? Si no, no estaría haciéndolo. Pero esa satisfacción no es el objetivo principal de realizar esa acción. Por ejemplo, si yo tengo un examen la semana que viene, pero me tiro toda la mañana tirado en el sofá, no estoy buscando el placer de estar tirado en el sofá. Estoy buscando la seguridad. Y es que la pereza es eso, es una búsqueda de seguridad. Porque digamos que yo me he creado una zona de confort, esa zona de seguridad, y hacer lo correcto, hacer lo que tengo que hacer, es salir de esa burbuja, ¿no? Entonces en la pereza tengo miedo a perder mi seguridad por hacer lo que debo hacer, por hacer lo correcto. Y es que en la pereza buscamos hacer lo más fácil, ¿no? Y lo que menos esfuerzo me requiera. Y para ello muchas veces buscamos excusas y caemos en el mecanismo de defensa de la racionalización, en el que ponemos unos pensamientos o esas excusas a una acción, a una decisión propia que está basada en realidad en un proceso inconsciente, que en este caso sería ese miedo. Pues por ejemplo, cuando tienes que estudiar para un examen y pones como excusa, no, es que ahora estoy cansado, me voy a ir a dormir y ya mañana estudio. Pero llega mañana y encuentras otra excusa para no estudiar. Aquí en la pereza se contraponen varias cosas. En primer lugar, la apetencia versus la razón. Porque sí, muchas veces hacer lo que debemos hacer no es lo cómodo, no es lo que nos apetece, ¿no? Entonces escogemos otra cosa que sí nos apetece más, con tal de no hacer aquello que debemos hacer. Y muchas veces es difícil luchar contra la apetencia, ¿no? Y es que tengo unas ganas tremendas de ver esta peli que no he visto, o de descansar un rato en el sofá. Y estas apetencias solo pueden ser contrarrestadas con la razón. Si tú sabes que tienes que hacer algo, aunque no te apetezca, por medio de la razón tienes que llegar a la conclusión de que primero tienes que hacer aquello que debes hacer, y una vez esté hecho, ya si eso haces lo que te apetece. También se contrapone ese miedo a salir de nuestra zona de seguridad versus el amor. Y podéis decir, ¿qué tiene que ver el amor con el miedo? Y es que aquí, cuando digo el amor, me refiero al sentido de la vida, el para qué de mi vida, que siempre debe ser el amor. Claro, porque si yo tengo un examen, pero lo que estoy estudiando no me motiva, no sé para qué estoy estudiando eso, pues entonces me va a ser más difícil estudiar. Si yo estoy echando un partido al FIFA, digo, tengo que estudiar, debería ponerme a estudiar, pero ¿para qué? Si es que, ¿para qué? ¿Qué más da? Por eso, para vencer la pereza es importante tener ese sentido de la vida, ese para qué. Un objetivo último en tu vida, un sentido de la vida que hace que todas tus decisiones, todas tus acciones se encaminen hacia ese para qué. De forma que, si tienes que estudiar un examen de matemáticas porque quieres ser arquitecto, aunque las matemáticas no te gusten, vas a estudiar el examen porque quieres ser arquitecto, y para ser arquitecto necesitas saber matemáticas. Y la tercera cosa que se contrapone es la pereza contra la diligencia. La diligencia es la virtud contraria a la pereza. La diligencia es aquí, por decirlo así, un sinónimo de la virtud de la fortaleza. Y es que ser fuerte es estar dispuesto a arriesgar una parte de mí mismo por hacer lo bueno, lo correcto. No es buscar ese riesgo, sino estar dispuesto a ser amenazado por el hecho de hacer lo bueno. Citando a Joseph Pieper, si el fuerte recibe una herida es por conservar o ganar una integridad más esencial y más honda. Esto quiere decir que el fuerte está dispuesto a recibir una herida como consecuencia de salir de esa zona de seguridad con tal de hacer lo correcto. Porque la herida que causa el mal es menor que la herida por realizar el mal. Usando las palabras de Sócrates, es peor cometer una injusticia que sufrirla. En la pereza, la herida por no hacer lo que debes hacer es esa culpa que surge después. Además de, por supuesto, las consecuencias de no haber estudiado, no haber trabajado, no haber hecho ejercicio. Sin embargo, la herida de combatir el mal de la pereza es simplemente un rato de inseguridad. Hay que decir que la fortaleza, la diligencia, no significa no tener miedo, sino, por el contrario, aun teniendo miedo, hacer lo correcto. Porque, de hecho, no tener miedo es no valorar correctamente aquello que es amenazado. Entonces, la pereza es buscar la seguridad de lo fácil debido al miedo. La diligencia es buscar la seguridad en lo correcto y haciéndolo a pesar del miedo.
Os voy a dar ahora varios consejos de acciones concretas que puede hacer que venzáis ese miedo y no caigáis en la pereza. Consejo número 1. Elimina las distracciones y escoge el entorno. Vamos para allá. Por ejemplo, este es mi escritorio ahora. Está un poco hecho un desastre. Si ahora me quiero poner a estudiar, no estoy muy cómodo. Tengo aquí un montón de papeles, libros aquí en medio. Y además tengo aquí la tablet con las redes sociales. Cada vez que alguien me hable, me voy a distraer. Me voy a poner a mirar WhatsApp, Instagram y demás. Entonces esto tiene que estar pues apagado, sin internet o lejos. Y todo este desorden mejor ordenarlo un poco, ¿no? ¿Así? Mucho mejor. Ahora me puedo poner a estudiar sin problemas. Consejo número 2. Descansa y recompénsate a ti mismo por tu trabajo, pero hazlo de forma consciente. Elige ciertos intervalos de tiempo, por ejemplo, estudiar durante 40 minutos, descansar durante 5. Siempre piensa en lo que a ti personalmente te va a venir bien. Hay personas que no son capaces de aguantar 1 hora prestando atención a lo mismo, y hay otras personas que son capaces de estar 3 horas seguidas estudiando. ¡Qué envidia! Y en esos descansos decide ciertas recompensas pequeñas, de forma que cada vez te va apeteciendo más estudiar y hacer pues lo que tengas que hacer. De forma que si tienes que recoger tu cuarto, lo vas a hacer porque como recompensa te vas a comer esa chocolatina que tanto te gusta. Consejo número 3. Planea lo que vas a hacer, pero hazlo de forma correcta. Muchas veces cuando tenemos cosas que hacer, nos proponemos un horario, lo ponemos en papel y luego no lo seguimos ni un día. Me siento en mi escritorio y me pongo a pensar, ¿qué puedo hacer? Levantarme todos los días a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, estar estudiando, estar 2 horas y luego descansar durante 10 minutos y luego otra vez a estudiar. Llega a las 7 de la mañana al día siguiente y no me levanto de la cama. Al final me pongo a estudiar a las 9:30, 10. Surge un imprevisto que hace que no pueda seguir con mi horario. Y es que los horarios siempre van a ser irreales. En primer lugar, por el hecho de que nosotros, con nuestra ambición, queremos hacer más de lo que luego podemos hacer. Y en segundo lugar, por esos imprevistos que hacen que, aun cuando nuestro horario es realista, van a ir surgiendo cosas que no están en nuestro control, que hacen que no podamos seguir ese horario. Entonces, cuando digo planea, me refiero a hacer una lista con las cosas que tienes que hacer, teniendo en cuenta su importancia y su urgencia, y cuando haces una, la tachas y a la siguiente. Pero no con un horario fijo, porque con este horario tan exigente pueden pasar cosas que están fuera de nuestro control. Sin embargo, con esta lista de qué haceres, lo único que tienes en cuenta es lo que tienes que hacer. No calculas durante tanto tiempo voy a hacer esta cosa y luego voy a pasar a la siguiente. A lo mejor tienes 10 cosas que hacer, un día haces 4 y al día siguiente 3 y así vas avanzando. Otra cosa que te puede ayudar es tener un ritual previo. Por ejemplo, yo antes de hacer prácticamente cualquier cosa, me preparo un buen té, porque como llevo haciéndolo durante tiempo, ahora ya el hecho de prepararme un té me mete ya en ese estado mental de que voy a hacer algo, de que me voy a poner las pilas con lo que tengo que hacer. A lo mejor a ti te gusta hacerte un café, a lo mejor te gusta rezar, a lo mejor te gusta preparar un poco tu escritorio donde vas a hacer lo que sea, pero en cualquier caso tener un ritual previo que no sea tampoco muy largo te puede ayudar para entrar en el estado mental y para luego estar más dispuesto a hacer lo que tienes que hacer. Quinto consejo, proponte cosas que te sean un reto, pero que no sea demasiado difícil. Si solo tienes que hacer una cosa y es algo sencillo, lo irás posponiendo y posponiendo cada vez más. Por ejemplo, tienes que darle a like a este vídeo y suscribirte a mi canal, pero como es algo demasiado sencillo, pues lo pospones y lo pospones. Entonces te lo puedes proponer hacerlo con la nariz mientras das saltos a la pata coja y así lo harás seguro. Os voy a poner un ejemplo serio para que me entendáis. Si tengo el fin de semana un concierto en el que voy a tocar una canción sencilla, pues iré posponiendo y posponiendo mis tiempos de práctica, hasta que al final llegará el concierto y no habré practicado lo suficiente. Mejor practicar. Pero por otra parte, si es una tarea demasiado difícil, tampoco te va a resultar motivadora. Entonces aquí lo que hay que hacer es separar esa tarea en secciones más pequeñas. Por ejemplo, si tienes un examen la semana que viene, sepáralo por los temas, de forma que cuando tengas que estudiar no te centrarás en todo el examen, en el conjunto entero, que es mucho, sino que te irás centrando cada vez en un tema, de forma que no sea tan desmotivador el tener que estudiar. Que si aún así estudiar no suele apetecer, pero así al menos te apetecerá un poquito más. El sexto consejo es pensar en el propósito por el que quieres hacer esa tarea. Ojo, que a veces esa tarea solo te ayuda de forma indirecta a realizar tu propósito.
Por ejemplo, si yo tengo el objetivo de estudiar una carrera, tengo que mantener mi habitación en cierta medida ordenada, porque se estudia mejor en una habitación ordenada, porque se duerme mejor en una habitación ordenada. Entonces, limpiar mi habitación me está ayudando de forma indirecta a mi propósito, que es estudiar la carrera. Pero si tú tienes en mente ese objetivo final, aunque sea un objetivo al que estás llegando solo de forma indirecta, te pondrás manos a la obra antes. Y el último consejo, hazlo. Porque lo que más da pereza es empezar a hacer eso que tienes que hacer. Una vez empiezas a hacerlo, ya no tienes tanta pereza. Lo más difícil de estudiar es ponerse a estudiar. Una vez llevas un rato, pues ya sigues. Eso sí, no pretendas estudiar mañana 10 horas si llevas tiempo sin estudiar. Tienes que hacerlo poco a poco, cada día un poco más. Mañana vas a estudiar 1 hora, al día siguiente 1 hora y media, al siguiente 2 horas. Y así hasta que consigas llegar al objetivo de 10 horas que tienes. Espero haberte ayudado con estos consejos. Eso sí, hay un montón de formas más de vencer la pereza. Yo aquí simplemente estoy diciendo unos cuantos. Si se te ocurre alguno más, déjalo en los comentarios. Así estarás ayudando a la persona que ve el vídeo después de ti. Yo soy psicólogo Javier Liñán y este eres tú.